¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Que la bendita gracia de nuestro Señor Dios esté con todo usted y con su familia para que podamos enfrentar la oposición y que en todo momento nos alumbre este bendito camino para no tropezar y esperar la redención prometida para todos aquellos que estamos en este pacto de fe, guardando los mandamientos de Dios por medio de Jesucristo. Son los deseos de Dios por medio de este siervo, y que la presencia de Cristo alumbre también y esté en todo momento compartiendo este bendito pan de vida personalmente. Me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 53 del libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 21. Recordando a todos mis hermanos en Cristo Jesús que este bendito libro, a los que han dado un seguimiento, a los que han estado atentos a esta enseñanza, estamos viendo el fruto de Dios y el fruto del enemigo dentro de los seres humanos. Los opositores que se oponen siempre al pacto que trajo Cristo y los verdaderos siervos que creyeron cómo son operados por el poder de Dios. Entonces, Pablo empieza a dar un testimonio a estos ancianos que reunió para ponerles el ejemplo, a que siguieran el ejemplo de Pablo. Y estamos viendo el fruto de Dios, como ayer veíamos que en nada rehuyó Pablo de anunciarles y enseñarles públicamente y en casa el Evangelio, y testificó siempre a los judíos y a los gentiles, que fue lo que vimos ayer, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe, que es el nuevo pacto en el Señor Jesús. Continuamos con el versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Bien, muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que la presencia de Dios nos liga y nos mantiene separados del mundo para conservar que por fe el poder que recibimos de enterrar y sepultar la carne, sepultar el viejo hombre, y de que cuando por fe salimos del agua, recibimos la espiritualidad, recibimos la resurrección. Recuerde, yo le voy a recordar siempre, San Juan 4:4 dijo muy claramente Jesús: mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, ligado en espíritu es estar en la cruz. De hecho, en Gálatas, el mismo Dios, por medio de Pablo también, de este autor del libro de los Hechos, en Gálatas capítulo 6, así lo dice también Jesús, ¿verdad? Pablo, manifestando que era un ser espiritual, cuando dice: porque yo estoy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí. Ahí está hablando que era un ser espiritual, que dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mis manos las marcas de mi Señor. También aprendemos nosotros, a los que han dado un seguimiento, en Romanos capítulo 8, que habla de la carne y del espíritu, que los que son de la carne no pueden agradar a Dios, que están pensando siempre en las cosas de la carne, que son los que son del espíritu, en todo momento están pensando en las cosas de los negocios del Padre, del espíritu. También dice en Romanos capítulo 6,
exaltando el pacto y el bautizo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Entonces, aquí estamos viendo que este está ligado al espíritu, que un ser espiritual únicamente está pensando en la obra de Dios. Y efectivamente, ya sabemos que Pablo quería ir a la fiesta de la Pascua, en donde todos los judíos opositores a la enseñanza de Cristo Jesús y que rechinaban dientes y que buscaban a cristianos, como ya lo hemos visto, para matarlos, pues Pablo iba casi a la boca del lobo sin temor, sin miedo, porque recordemos que estamos viendo el fruto del Espíritu Santo, que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, como lo vamos a ver más abajo y poder comprobar y fortalecer esta enseñanza. Lo único que le importaba era dar vida. Pablo ya la tenía. No le importaba dar su vida, no le importaba que lo mataran, no le importaba con tal de que algunos fuesen salvos. Entonces, vemos el amor, vemos el fruto de Dios y vemos que no hay ningún interés de otra índole en un ser que verdaderamente lleva a Dios, más que la angustia de que la gente esté muerta y saber que el que cree en Cristo va a tener vida. Por eso dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, que ya le dije que es ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Solamente Dios sabía. Pero Pablo, recordemos que la gloria es para Dios. Pablo tenía un espíritu que no era de cobardía. Porque así lo dice la palabra, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. De hecho, desde el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra de lo que iba a venir, todos los hebreos que combatían a los opositores, a las naciones opositoras, como los sirios, como los filisteos, como los amonitas, los moabitas, etc. Iba puro varón, adiestrado para la guerra, claro, con el favor de Dios, que puro valiente, dice la palabra, que sacaban espada y que sabían utilizar la honda, sabían utilizar las armas. Claro, todo como una sombra de lo que iba a venir. Así que Pablo, solo, junto con los que le acompañaban, que eran consiervos, iba a enfrentar a Satanás, como Cristo Jesús también enfrentó a Satanás en la cruz y en todo momento lo estuvo enfrentando a los seguidores del diablo, que hoy son los cristianos de carne, y siempre estuvo enfrentando sin importar qué pasara. Ahora dice en el 23, no sé, en el 21, no sé lo que me vaya a acontecer, 23, salvo que el Espíritu por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Muy importante lo que estamos viendo aquí. Vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, bendito pueblo de Dios. Recordemos que estamos viendo un verdadero siervo. Recordemos que estamos viendo un verdadero varón que tenga el Espíritu Santo. Y, mucho ojo, los tiempos son iguales. Satanás sigue siendo el mismo ayer, hoy y mañana. Y Dios sigue siendo ayer, hoy y mañana. Desde que vino Cristo en adelante, sigue habiendo oposición. Yo lo digo con la Biblia, no lo digo con mi sabiduría. Sigue siendo lo mismo. Ahora, el Espíritu, la presencia de Dios y también la bendita palabra, fíjese bien lo que dice, nos da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Se acuerda, bendito hermano y bendita hermana, lo que dice en San Mateo capítulo 5, cuando Cristo nos habla de las bienaventuranzas en aquel sermón que dio en un monte, que empieza con las bienaventuranzas? Y en las últimas 3 bienaventuranzas, ¿qué dice? Bienaventurados los que son vituperados, a los que
les inventan blasfemias. Bienaventurados a los que digan toda clase de mal, inventando toda clase de mal, porque su galardón será grande, porque así persiguieron a los profetas en otro tiempo. Empezando con nuestro ejemplo a seguir, que es Cristo Jesús. Ahora recuerde, las prisiones y las tribulaciones no eran por los romanos ni por los griegos, eran por el mismo pueblo que se jactaba, como lo hemos visto, de conocer a Dios, los de la circuncisión, los de la carne. Ya, le vuelvo a repetir, preparando Dios y Cristo Jesús como una enseñanza, como una sombra, con esta bendita palabra, hoy también es lo mismo. Porque hoy, estos que están en contra de la cruz, en contra de lo que vino a predicar Cristo Jesús, que es una muerte, que es una separación, son los que en todo momento nos están señalando, si estamos en México, si estamos en otro país, decapitando, encarcelando, matando, metiendo a la cárcel, despojándolo de los bienes. Yo le dije hace como unas 5 o 6 enseñanzas atrás, que yo le recomendaba que viera una película llamada Chamula, Tierra de Sangre, de hechos reales que sucedieron aquí en México, en un estado llamado Chiapas, cuando llegó el Evangelio de Cristo y la oposición que hubo. Claro, en ese momento de gentiles, pero principalmente cuando estuvo Cristo Jesús, la oposición, la principal oposición fue de los que se jactaban de conocer a Dios, de los que se reunían en templos y vestían por fuera como siervos de Dios. De igual manera, vuelvo a repetir, no se le olvide, como una sombra, hoy en el 2023 hay fariseos. Los fariseos son todos los cristianos que se jactan, sobre todo pastores, apóstoles, maestros, profetas y evangelistas que se han puesto sus propios títulos, se jactan de decir que conocen a Dios, pero con su fruto, como lo hemos visto, pecan. Porque ya no es de labios. Yo he contendido mucho con cristianos de carne y me han dicho que yo estoy mal, pero siempre me dicen sin la Biblia. Siempre me dicen nada más, ¿verdad? Lo que tú predicas, la mayoría no lo predica, pero nunca me sacan un versículo bíblico porque no conocen la Biblia, obviamente, porque no tienen con qué defenderse para decirme, tú estás pecando, hermano, porque estás transgrediendo esta ley y con la Biblia no lo han podido decir. De igual manera, a Cristo Jesús le inventaban males sin la Biblia. Entonces, sí es muy importante que la tribulación, sobre todo a donde iba Pablo, que era puro judío, acuérdense que los que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, a su casa vino y los suyos no le recibieron. Entonces, Pablo no tenía un espíritu de cobardía, porque fíjese lo que dice. Y también quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita palabra de Dios y el Espíritu Santo a mí me han dado testimonio muy claramente que si yo iba a tomar la cruz, iba a padecer, iba a sufrir. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo? Si yo, siendo el Señor, el mundo me aborreció, ¿cuánto más? Dijo así Cristo, ¿cuánto más? Ustedes van a recibir oposición. Conste que se los digo. Ahora, el mundo no son los griegos, no son los romanos, no son los católicos, no. Los mundanos, bíblicamente, son aquellos que recibieron y fueron llamados y hicieron lo que el proverbio. Se volvieron perros, fueron al vómito. Como la puerca, después de lavada, se fue a revolcar al cielo. Son aquellos que aman la carne, que aman el mundo, que no quieren pagar el precio de la cruz. Todos esos que son hoy la mayoría. Porque hemos visto que el fruto de Dios es dar la vida todos los días y estar concentrado en la obra de Dios. Y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana,
ojalá despierte, ojalá Dios le toque su corazón. Porque si usted encuentra el día de hoy alguien así, es porque tiene el Espíritu Santo. Y si usted se va con la mayoría, pues escrito está, estamos en la apostasía. Porque así hoy están engañados, ¿verdad? Se van con la mayoría. Y la mayoría, bíblicamente en estos últimos tiempos, son los apóstatas. Entonces, la bendita palabra también dice, y el Espíritu Santo me dice, que el que no padezca juntamente con Cristo no va a entrar al reino de los cielos. La bendita palabra me dijo que por estar en la cruz, que por predicar la verdad iba a tener oposición. Eso me lo dijo la bendita palabra y el Espíritu Santo me dio testimonio y hasta hoy. Dios no miente ni para las bendiciones ni para las profecías. Porque Dios es un Dios veraz. Y todo lo que a mí me dijo Dios, si cumplí con la cruz, si cumplí con el camino, pues me ha acontecido, no como a este hombre, claro, porque pues no estoy en aquellos lugares donde hoy matan, pero hemos padecido también persecución. Y eso nos lo dijo el Espíritu Santo. Y aún así también no sé lo que nos espere más adelante. Dice en el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para sí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Ahora, fíjese bien, meditemos. Pero de ninguna cosa hago caso, de las amenazas, de que, ¿qué le decían a Pablo, a Pedro? Vete y ya no prediques más. Esto ya no lo prediques. Te vamos a dejar libre, pero a la próxima te vamos a matar. Vete y ya no. ¿Qué decía Pedro? ¿Qué es mejor? ¿Obedecer a los hombres o obedecer a Cristo? Porque la palabra no está presa. Decía Pedro, nosotros no nos vamos a callar. Entonces, de ninguna cosa hago caso. Es que nos amedrentan, nos amenazan, nos señalan, nos dicen que estamos mal, nos dicen que la mayoría predica de diferente manera que lo que nosotros predicamos. ¿Sabe qué, bendito hermano? Así como Pablo, de ninguna cosa hacemos caso más que de la palabra que está viva, más que donde está la verdad, que es la bendita palabra de Dios. Ahora, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Muy importante esto. Meditemos. ¿Qué es estimar mi vida preciosa para mí mismo? Bueno, recordemos que dijo Cristo Jesús así. El que guarda su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la hallará. Y los que han leído le voy a explicar lo que significa eso. Estimar mi vida como preciosa es no morir al mundo. Es no dejar la vana manera de vivir que reside en mis padres. Estimar mi vida como preciosa es darle gusto a los deseos de mi carne. El dinero, los placeres, los pasatiempos, las fiestas, los aplausos, que el día del padre me halaguen, que me den regalos, que vaya de vacaciones, que tenga un título, que tenga dinero, que tenga casas. Vaya, yo no estimo mi vida como preciosa. Así lo dijo Cristo, vuelvo a repetir. El que guarde su vida, así le dijo, hablando de la cruz Cristo, dijo, el que no tome su cruz y me siga todos los días no puede ser mi discípulo, porque el que estime su vida como preciosa, la perderá, pero el que desprecie su vida por mí la encontrará. Entonces, en el momento en que yo me bautizo y en el momento en que yo salgo del mundo, estimé, como dijo Pablo, estimé todo como basura. ¿Por qué? Porque la bendita palabra me enseñó que todo, absolutamente todo, lo que hacen los seres humanos, esos caminos, esa sabiduría, no es de Dios, es del diablo. Entonces así lo dijo Cristo, así lo dijo Pablo también, ¿verdad? Él lo dijo muy claramente. Dice, y ahora todo lo estimo yo como basura, como pérdida por el conocimiento de aquel que me llamó.
Entonces, eso es no estimar mi vida como preciosa. Y dar mi cuerpo porque fui comprado. Recuerde que nosotros los que tenemos el entendimiento, nunca se nos olvida el pacto de que fuimos comprados como sirvientes, como esclavos, que yo ya no puedo hacer planes de mi vida. Como dice la bendita palabra, cuéntame tus planes y déjame hecho reír, dice Dios. ¿Verdad? Entonces, nosotros debemos de saber que el pacto es que fui comprado, fui rescatado, fui comprado no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo para ser un sirviente, un esclavo, todos los días como lo hemos visto. Entonces, es muy importante, bendito hermano, que el que cumple con ese pacto, pues no estima su vida como preciosa y no le importa morir, no le importa ser vituperado, no le importa ser quemado, no le importa ser separado, no le importa ser encarcelado, no le importa nada con tal de cumplir el ministerio, de que la palabra de Dios no está presa y de que hablemos, de que seamos luz. Por eso dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, aquí está el egocentrismo, porque esa vida del mundo era egocéntrica, era para ver por mí mismo, para ver por mi esposa, era egocéntrica, no para ver por los demás. Dice, con tal, fíjese bien, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Ahora, esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque alguna ocasión también dijo Pablo, corran con paciencia la carrera, puestos los ojos en el galardón. ¿Y qué es una carrera? No es una profesión. Aquí la carrera habla de que pongamos diligencia, de que pongamos rapidez, de que no perdamos el tiempo, de que nuestra vida es humo, de que nuestra vida es como una flor, de que Dios en el Antiguo Testamento había dado 900 o 950 años, 800 para que el hombre viviera, luego la cortó a 120 años. Esto viene en la Biblia, no crea que me la saco de la manga. Y luego la cortó a 80 años. ¿Pero por qué, Señor? Muy bien, muy buena pregunta. Hay que meditar el por qué. Porque en este nuevo pacto, que es con poder, Dios nos ha dejado el poquito tiempo que tengamos, que por fe podemos ser transformados a una criatura nueva. Hay culturas, sabiduría humana, hay religiones que enseñan que para poder alcanzar la perfección, que para poder ir algún día con el Dios del cielo, se necesita varias vidas en este planeta Tierra, y hablan de la reencarnación, y que en cada vida uno va siendo cada vez más perfecto, hasta alcanzar la perfección y poder seguir. Falso, mentira, no es cierto. Está más ahí, claro, no conocen, yo no voy a criticar, pero blasfemamos o blasfeman contra el poder del Altísimo. Y blasfeman porque yo, siendo una criatura del mundo, una criatura de carne, una criatura de tinieblas, una criatura que practicaba el pecado, una criatura que estaba ajeno al Dios del pacto y estaba en el mundo, quiero decirle que en un año el alfarero me dio una estatura y me hizo de una vieja criatura a una nueva criatura, de un ser animal a un ser espiritual, de un ser carnal a un ser a su imagen y semejanza. ¡Gloria a Dios! Ese es el poder de Dios que muchos blasfeman, porque de palabra lo dicen, pero no se comportan ni tienen la imagen de Dios. Y el tiempo que nos ha permitido Dios y nos ha cortado la vida es suficiente, porque yo doy testimonio el día de hoy. ¿Cómo? Hermanos y hermanas que han tenido sed y hambre y sed de justicia y ya han tenido la inclinación al entendimiento y a morir y a sacrificar todo lo que les es tropiezo, he visto su transformación,
en 2 o 3 años. He visto cómo llegaron y he visto su transformación. Y todo para la gloria de Dios. Así que el tiempo que nos ha dejado es suficiente siempre y cuando no lo estemos perdiendo. Siempre y cuando pongamos diligencia y pongamos carrera y no perdamos el tiempo y estemos en estos 6, que es el planeta Tierra, trabajando sin reposo para ir al reposo verdadero, como dice aquí, acabe mi carrera con gozo. ¿Y con gozo qué es? Bueno, en otra parte Pablo decía, no es que yo ya sea heraldo, no es que yo ya haya ganado la carrera, no es que yo ya tenga ganada la vida eterna, sino que prosigo, decía Pablo, prosigo para ver si soy asido, para lo cual fui llamado, prosigo. No vaya a ser que yo siendo heraldo, Dios me vaya a hacer a un lado. Y ya después de muchos otros años, Pablo ya anciano, espiritualmente, Pablo ya habiendo corrido su carrera, dice en otra epístola, ahora me está reservada la corona, ahora he corrido la buena batalla, ahora voy a la vida eterna. Alabado sea Dios. Entonces, ahí está, bendito hermano, los que hemos tenido el privilegio de haber entendido mediante la misericordia y el favor de Dios el camino. No perdemos el tiempo, no nos importa, no estimamos preciosas nuestras vidas, si realmente también morimos por el Evangelio, gloria a Dios, porque también Pablo sabía y conocía la palabra y él enseñaba, también Cristo Jesús dijo que no le tuviéramos temor a que nos pudiera matar el cuerpo, porque lo que está dentro, que fue lo que Cristo Jesús nos resucitó, eso no lo puede tocar una bala, no lo puede tocar una espada, no lo puede tocar nadie más que Dios. Es el único que tiene poder para poder quitarme la vida del espíritu que tengo adentro, el cual fue resucitado por el poder de Dios, por haber creído en Cristo. Y de igual manera el pecado paga un salario, es la muerte, no la muerte física, sino la muerte espiritual. Así que yo le digo algo, Pablo sabía, y cualquier siervo sabe que si lo matan por el Evangelio, termina con gozo, como Esteban, que fue apedrado y vio el tercer cielo abierto y vio a Cristo Jesús a la diestra. Bien, dice entonces aquí, y acabe mi carrera con gozo. Dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, acabe el ministerio, porque recordemos que la palabra ministerio viene de ministrar, viene de dar. Yo le he puesto el ejemplo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo una ampolleta de vitamina B12 y hay una persona que requiere esa vitamina y yo la tengo, entonces yo le digo, déjame ministrártela para que puedas tener sanidad, para que puedas, que ya no estés anémico. Déjame te administro, tengo varias. Es lo mismo, lo que recibimos por gracia, esta bendita palabra que tenemos, la ministramos a quien se deja amar, a quien se deja servir. Por eso dice aquí, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál fue el ministerio? Pablo, Pedro, Lalo, Julio, quien sea. ¿Me amas? Sí, Señor. Apacienta mi rebaño. Ve a dar por gracia lo que recibiste por gracia. Ve y la llenura que te di de llenarte tu canasta de peces y de pan, ve y ministralo. Entonces, eso es el ministerio, acabarlo, como dice también hay parábolas del mayordomo. Dice, y cuando venga el Señor y halle a un mayordomo haciendo así, bienaventurado. Pero el que se haya sentado a beber con borrachos y a golpear a sus consiervos, ¿qué hará el Señor cuando venga a pedir cuentas? Entonces, aquí está. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, de nuestro amo, de nuestro Rey. Porque ya le dije que yo no recibí un diploma, gracias a Dios, ni reconocimientos del hombre. Yo recibí mi ministerio del Señor Jesús. Así como Pablo también no lo recibió de hombre,
Pablo no tenía reconocimientos de iglesias, no tenía cobertura. Pablo, el ministerio que Dios le dio fue el Señor Jesucristo. Dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, ¿a qué iba Pablo a Jerusalén? Iba a dar testimonio del Evangelio, que recordemos que el Evangelio significan buenas noticias o buenas nuevas. Y el Evangelio es el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento. De Mateo, Apocalipsis. 27 escritos. 5 libros y las demás epístolas. O 6 libros, porque Apocalipsis también. Lo demás son epístolas. 27 en total, que hablan del Evangelio, que hablan de la cruz, que hablan de la santidad, que habla de la espiritualidad, que habla de este bendito pacto que es de fe. Bien, entonces, esa es la mentalidad, ese es el fruto de Dios por medio de un ser humano. No estar pensando en el dinero, no estar pensando en las comodidades, no estar pensando en que, si no me dan un sueldo y me reciben en un hotel de 5 estrellas, porque soy apóstol, no voy, No, vaya viendo la diferencia, porque hoy los hijos del diablo, los falsos apóstoles, así son, ¿verdad? Que los reciban con aplausos, que los reciban con comidas, que los reciban con una Suburban, que los reciban en un hotel de 5 estrellas, si no, no van. Aquí Pablo iba a arriesgar su vida porque quería llevar el Evangelio. Bien. Dice en el versículo 25, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado, predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ya estaba profetizando Pablo que si él subía a Jerusalén, ya el Espíritu Santo le había dado testimonio que iba a padecer, que iba a estar en prisiones, y efectivamente, hermanos, Pablo no era un profeta falso, porque vamos a ver más adelante cómo esta profecía se cumple con Pablo, cómo lo arrestan y cómo Pablo, una vez que lo arrestan, ya no logra su libertad. Por años estuvo preso, por años, como lo vamos a ir viendo. Y la oposición que hubo, y también estuvo encarcelado varias veces. Ahora, Pablo sabía lo que iba, así como nuestro Señor Jesucristo sabía que venía para ir a una cruz, sabía que venía para que le quitaran la vida, por dar el Evangelio, por amar. Esa es la verdad, ese es el fruto, bendito hermano, ese es el Espíritu Santo dentro de un verdadero siervo de Dios. Y está ya profetizando que ninguno de los que Pablo predicó, de todos sus hermanos en Cristo Jesús, les está diciendo que ya no iban a volver a ver su rostro nunca más. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué enseñanza nos deja Dios como palabra viva? Porque recuerde que todos aquellos que dicen que estos eran otros tiempos, ¿para qué leen la Biblia? ¿Para qué la leen? Sí, la bendita palabra dice Dios, no pasará ninguna coma, ninguna tilde, no pasará. La palabra está viva, la palabra es enseñanza, la palabra me da vida, la palabra es ayer, hoy y siempre. La palabra va a estar y se va a ser quitada hasta que venga Cristo por su iglesia. Entonces ya no habrá palabra. Pero mientras hay palabra. Así que mire, fíjense en lo que dice. Por tanto, yo protesto en el día de hoy. Cara a cara estaba diciendo Pablo esto. Que estoy limpio de la sangre de todos. Le voy a explicar esto. Bendito hermano y bendita hermana. Tengo que poner ejemplos. Recuerde que los ejemplos que yo voy a poner es para la gloria de Dios. Nadie se puede jactar. Bien. Aquí, como yo le he dicho, y me han señalado también a mí mucho por ello, es que en todo el trayecto que yo he tenido la oportunidad de predicar, a más de 900 personas que Dios me utilizó desde que inicié el ministerio en el 2008 hasta el día presente,
Bueno, todos los que ya no están aquí, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos, muchos se quedaron en el trayecto, muchos no pusieron, también porque estamos en la apostasía. Bien, de todos los que ya no están aquí, algunos duraron 6, 8 años, otros 4 años, que tuvieron crecimiento. Quiero decirle enfrente de Dios, bendito hermano y bendita hermana, que yo estoy limpio de la sangre de ellos. De la sangre es que si ellos fueron a derramar su sangre al mundo y al pecado, yo estoy limpio porque yo les prediqué siempre la verdad. Yo no tengo cargo de conciencia, gracias a Dios, aunque a mí me acusan que por qué la gente que estuvo aquí ya no está, pues porque les pareció dura la palabra, porque les pareció dura la cruz, porque les pareció duro comer de la carne y beber de la sangre, porque les pareció duro dejar el cerdo mundo y el maldito mundo, en donde están los que me señalan y los que me predican, están ahí en ellos, con un velo, y no se dan cuenta. Entonces, en el momento en que Pablo dice, yo estoy limpio de la sangre, es porque aquel varón que siempre estuvo predicando la verdad, que siempre estuvo recordando el pacto, que siempre estuvo exhortando, amonestando, redarguyendo, corrigiendo, y que siempre con lágrimas amonestó de día y de noche, como lo vimos, para el verdadero camino, los que quisieron, gloria a Dios, porque esa sangre no se contaminó, pero los que no quisieron, se contaminaron. Y podemos concordar este versículo bíblico con Ezequiel capítulo 2, cuando Dios a este profeta en los tiempos de los reyes lo escoge, ¿verdad? Porque en ese tiempo que Dios escoge a Ezequiel había pecado enorme en el pueblo de Israel. Todos estaban pecando, el rey, los sacerdotes y todo el pueblo. Entonces Ezequiel, cuando fue escogido, le dijo Dios así: te he llamado, Ezequiel, para que vayas y enfrentes a mi pueblo, y vayas y los exhortes y les digas que están en pecado. Dice, ellos tienen el rostro endurecido por el pecado, pero yo te voy a endurecer, Ezequiel, tu rostro como diamante, y no quiero que les temas, no quiero que seas cobarde, Ezequiel, que vayas y les digas. Porque hay de ti, Ezequiel, si tú no vas y les dices que están en pecado y que van a morir, fíjese cómo le dijo Dios, y ahí está, léalo, yo voy a demandar la sangre de ellos sobre ti. Porque la sangre, que representa, hermano y hermana, o derramarla al mundo para el diablo, o darle mi vida a Dios para hacer luz, para hacer sal y para dedicar mi vida, a consagrar mi vida, a dar hasta la última sangre para Cristo, para Dios, para su pueblo, como Cristo Jesús le dio, y no al mundo, que es estar perdiendo 1 hora, 2 horas en las cosas que no son de Dios, 3 horas diarias en negocios, en las escuelas, en las cosas que no son de Dios. Entonces, esa es la sangre que Dios va a demandar. Ahora, la prédica del pacto es una cruz, es salir del mundo, que no tengan amistad con el mundo, que no estén dando su vida al mundo. Por eso Pablo decía, yo estoy libre de la sangre, yo estoy limpio de la sangre de todos. Entonces, o mi sangre está limpia para darla a Dios, o mi sangre está contaminada porque lo estoy dando al mundo. Pero vuelvo a repetirle por qué, bendito hermano y bendita hermana, puedo entender esta bendita palabra, porque lo he vivido, aparte de que gracias a Dios por su presencia no estoy en el mundo, no practico el pecado y puedo entender la palabra. Y de todos los que se han ido aquí, que han sido, de la cantidad que le dije más o menos, han sido 891 personas, porque hay 9 el día de hoy, 891 no están aquí, pero ¿sabe qué? Delante de Dios yo estoy tranquilo con mi conciencia y estoy limpio de la sangre de ellos. Claro, todos esos 800 y fracción regresaron al mundo, están sucios, se regresaron a revolcar al cielo, pero yo no rehuí a hablarles y enseñarles día con día el camino de la verdad. A los que vienen, no por este medio, porque este medio de YouTube es para despertar,
para que si tienen hambre se comuniquen, y yo siempre me he cansado de decir que aquí están abiertas las puertas para el que tiene temor. Pero estamos en la apostasía, no me maravilla que no hay quien quiera entregarle su vida a Dios el día de hoy. Pero, ¿sabe qué? Ya sea por este medio o por otros medios, yo estoy tranquilo de predicar la verdad. Y estoy libre de la sangre de muchos por predicar la verdad. Yo espero que vayamos entendiendo. Dice aquí en el versículo 27, porque no he rehuido a anunciarles todo el consejo de Dios. Y mira, hermano, lo que dice, no he rehuido. ¿Y qué es rehuido si meditamos? ¿Y por qué? Porque vuelvo a repetir, grábeselo bien, hablar de la cruz, hablar el evangelio, ser el verbo de Dios, que Dios hable por medio de uno, representa oposición, representan amenazas, representan vituperios, representan blasfemias, representa muchas veces hasta quitarnos la vida, representan prisiones, representa oposición. Por eso los cobardes rehuyen. Por eso la palabra rehuir es de huir. Como dice o dijo Pablo, ¿verdad? Estos ven, estos lobos, obreros fraudulentos, ven venir al enemigo y huyen, despavoridos. En cambio David, cuando venía el león a quererse llevar a la oveja o el oso, David sacaba la espada, que es la palabra, como una sombra, y no rehuía. Y logró rescatar varias ovejas de la boca del león, que es la sabiduría de Satanás, y de la boca del oso, que es hoy la sabiduría de Satanás. Otras muchas no, porque la ovejita estuvo feliz en la boca y en el hocico del león, le gustó que le rascaran el oído. Pero yo traté, yo no rehuí a enseñar todo el consejo de Dios. ¿Y el consejo de Dios cuál es? Muerte, cruz, separación, no contaminarse, no estar en la carne, adorar solo a Dios, ser rectos, ser santos, consagrar mi vida, no mancharme. Todo el consejo de Dios que viene en la Biblia nos conlleva a la santidad. Por eso dice, ¿verdad? Porque no he rehuido a anunciarles todo el consejo de Dios, todo, no nada más uno. Dice en el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los puso por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Recordemos, Pablo mandó llamar a los ancianos, los que han dado un seguimiento claro, porque eso lo vimos en la enseñanza de ayer. Cómo le habló y cómo Pablo empezó a dar testimonio, empezó a dar ejemplo de sus hechos desde el día que lo conocieron. ¿Para qué? Para que lo imitaran, para que les recordara a Pablo cuál es el pacto del segundo bautizo, el pacto de ser la esposa de Cristo, el pacto de ser iglesia. Y acuérdese lo que estamos viendo, el verdadero camino de la iglesia, el fruto que debe de haber en una verdadera iglesia. Así los está exhortando Pablo. Por eso dice aquí Pablo, ¿verdad? Como ya se iba, como ya no iban a ver su rostro, pues Pablo no lo hacía esto por reprenderlos o por hablarles fuertemente, no, sino por amor, para que recordaran el pacto, para que no se les olvidara, para que no los engañaran, porque Pablo ya no iba a estar. Entonces dice, por tanto, mirad por vosotros. Primeramente, es muy importante. Yo no puedo mirar por alguien, no puedo amar a alguien si no miro por mí mismo, como lo dice la palabra, ¿verdad? Dice, ¿cómo quieres tú quitarle la pelusa a tu hermano de la blusa o de su ropa? Hipócrita, antes quítate la viga. Ahora, de igual manera, la palabra de Dios me dice que si yo no amo a Dios y me amo a mí mismo, ¿cómo voy a poder amar a mi hermano? Ahora,
Ver por mí mismo, bendito hermano y bendita hermana, es estar velando, es estar cuidando el depósito, es estar cuidando que no me salga el amor con el cual yo puedo dar un fruto, del cual quiere que Dios dé, que no es mío, que es de Dios. Y si yo le hago caso a mi cuerpo, a cualquier concupiscencia, a cualquier deseo que me pide la carne de la mesa del diablo, entonces ya no vi por mí mismo, porque entonces la palabra de Dios me dice que mi cuerpo es para las aves de rapiña, que mi cuerpo es para los demonios, que mi cuerpo va a ser alimento para Satanás. Entonces, ya no me amé a mí mismo, ya no creí. Me entregué voluntariamente al diablo y a los demonios con el conocimiento. Yo le digo algo muy impactante. Antes, cuando yo era católico, los brujos y los satánicos que hacían pacto con Satanás, pues me asustaba, ¿verdad? De cierta manera. Pero ¿sabe qué me asusta más el día de hoy? ¿Y quiénes son los verdaderos satánicos? Ponga atención a lo que le voy a decir. Los verdaderos satánicos, son los que con el conocimiento de Dios, cuando nos llamó, nos dijo velar y cuidar este camino, porque yo soy un Dios de ira, soy un Dios que el pago es que si tú me fallas, te entrego para que seas alimento de Satanás y de los demonios. Esto lo dice la Biblia, ya le he dicho, ahí están mis contactos al que tiene hambre, yo le puedo dar una enseñanza de 1 semana o 2 semanas con ese tema nada más para comprobarle que cualquier cristiano que tuvo el conocimiento y que no guardó el pacto es alimento. Esos sí son los satánicos, porque con conocimiento prefirieron ser del diablo. Por eso, mirar por mí mismo, ya siendo un representante, es cuidar el depósito que tengo, cuidar el aceite, la luz, no dormir. Por eso dice, por tanto, mirad por ustedes mismos. Ahora, bien, ya Señor, ya te amé, ya me miré a mí mismo. Ahora, ¿qué más? Ahora ve, y por todo el rebaño. Ahora, ya, es amar a Dios, amarme a mí, porque si no amo a Dios, si no me amo a mí, ¿cómo voy a poder cuidar al rebaño? Si no me cuidé ni a mí mismo. Entonces, un verdadero siervo debe de estar velando todos los días. Debe de estar con temor, debe de estar viendo primeramente por él mismo, para que pueda, por medio de la fe, por medio de la presencia de Dios, cuidar al rebaño. Y por el rebaño, fíjense bien cómo dice, ponga atención, en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Ya le dije qué es la palabra obispo. Obispo puede ser apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, profeta, profetisa, cualquier don. Un obispo es un sacerdote sin importar el don en este nuevo pacto. Como dice en Timoteo, ¿verdad? ¿Cómo debe ser el obispo? Recibir la enseñanza en global, ¿verdad? A pastores, a apóstoles, a maestros, a profetas, a evangelistas, en global. Entonces, aquí está. Dios le está hablando, Pablo le está hablando a ancianos, y antes de irse, como ya no iban a ver su rostro, les estaba dando las últimas indicaciones, ¿verdad? Recuerda, Pedro, sí, apacienta mi rebaño. Pedro, sí, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mi rebaño. Pedro, ¿me amas? Señor. ¿Por qué? Porque lo quiero ver, Pedro. No de palabra, cuida mi rebaño. Entonces, recordemos, bendito hermano, según lo que estamos aprendiendo, para poder cuidar al rebaño, que el Espíritu Santo me ha confiado, a los que hemos alcanzado el obispado, a los que hemos alcanzado el privilegio de que Dios nos ponga y no el hombre, ni el hombre nos reconozca, sino Dios. Recordemos que Dios me está confiando lo que más ama, porque bíblicamente lo que más ama Dios en toda su creación es a los ángeles y a los seres humanos. Y nos ha confiado su mayor tesoro. Nos los ha confiado.
Entonces, es muy importante que si yo amo al rebaño y que si yo quiero ver por el rebaño, voy a mirar por mí mismo primero. Voy a cuidarme. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, para mí hoy los satánicos son aquellos que estuvieron aquí, aquellos que tuvieron un conocimiento, aquellos que les dijo alguna vez Dios, por favor, hermano, por favor, fulano, mira, escrito está, no hagas esto, no hagas el otro, evita esto, no vayas, y dijeran, nah, yo sé lo que hago, ok, adelante. Esos son los satánicos, que por incredulidad sabían que el pecado pagaba un salario y es ir a las tinieblas otra vez. Esos sí hicieron un pacto con el diablo. Esos sí aceptaron voluntariamente a Satanás, no los otros. Por eso el juicio empieza por la casa de Dios. Va a ser más fuerte el juicio para alguien que fue llamado y tuvo la oportunidad del conocimiento y su incredulidad que alguien que nunca tuvo acceso, que se dedicó al narcotráfico o que se dedicó al satanismo. Va a ser menos el castigo para aquella persona que nunca tuvo la oportunidad que para la que tuvo oportunidad y se entregó voluntariamente al diablo. Dice entonces, os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Y qué es apacentar? El pan de vida, esta bendita palabra, el no rehusar a dar todo el consejo de Dios, tiene a una ovejita tranquila del engaño y de la mentira, del mundo, de la carne y de la tribulación que hay en el mundo. Porque esta bendita palabra la mantiene con vida, la mantiene en todo momento con la mente que es Cristo Jesús para que no sea arrebatada por Satanás. Apacentar es dar de comer y dar de beber todos los días. Como dice en San Mateo, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Pero el pastor o el obispo es el que el Espíritu Santo nos ha puesto para dar. Y recordemos, hasta ahorita hemos visto cómo los verdaderos varones de Dios enseñaban. Acabamos de ver no hace mucho cómo Pablo iba, confirmaba, daba la palabra de la mañana hasta el día siguiente. No paraba de hablar, no paraba de enseñar. Porque Pablo, con temor, cumplía con este ministerio. Y Pablo y cualquier obispo que imite a Pablo es digno de juzgar, de exhortar y de amonestar y de acondicionar a la iglesia. Siempre y cuando, con ejemplo, lo hayamos hecho. Para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Y ahí está el problema, ahí está la ira, ahí está el temor que debemos de tener, bendito hermano, porque las ovejas no son mías, la iglesia no es mía. A mí cómo me fastidiaba las ovejitas que decían, y en tu iglesia, y yo les decía, ¿sabes qué? Ya no tienes con, sobre todo los que eran pecadores me decían eso. No llegan a comprender, ¿verdad? Me decían, y en tu iglesia, digo, no es mi iglesia. O sea, la iglesia es de Cristo. Él la ganó con su sangre. Él la compró con su sangre. Ahora, muy importante, como le vuelvo a repetir, le voy a poner una parábola, le voy a poner un ejemplo. Supongamos que un millonario, toda su vida trabajó para comprar los relojes más exclusivos de todo el mundo. Es un coleccionista de relojes, millonario, ¿verdad? Y toda su vida, durante 40 o 50 años, estuvo buscando subastas y encontrando relojes únicos y costosísimos durante 40 años y llegó a tener una colección de 80 relojes únicos en el mundo. Y que ese rico, que es su vida, y que se moriría si no lo tuviera. Estoy poniendo parábolas, ejemplos. Se lo confía a un hijo y le dice, hijo, guárdame este tesoro, por favor dales mantenimiento, por favor púlelos, por favor tenlos en su caja, por favor guárdalos. Porque yo me voy
de viaje, hijo, a un negocio, pero voy a venir, hijo, guárdamelos y dales mantenimiento. ¿Qué pasa si yo vengo y se los robaron a mi hijo por estar distraído, por estar dormido? De igual manera, esto es una parábola a la que le puse. La iglesia que ganó Cristo es lo que el Padre y el Hijo trabajan hasta el día de hoy. Es por lo que hicieron todo el Antiguo Testamento, es por lo que han trabajado toda su vida. Imagínense lo que nos ha confiado para perderlo, para enseñarles un camino que no es. No sé si vaya comprendiendo lo que dice aquí, que Dios nos ha confiado a la iglesia para apacentarla, para cuidarla, para guiarla. Esa iglesia que es del Señor y que Él ganó con su propia sangre. Por eso el juicio empieza por su casa, o sea, por nosotros, por la iglesia. Va a empezar por nosotros. Por eso un verdadero representante como Pablo y este servidor, por su gracia, le doy gracias al Padre Divino, tener su sentir y estar con temor, con miedo, con pánico, todo el mundo guardando su palabra, no pecando, estando en la cruz, predicando con cada bendita palabra con temor y temblor y cuidando al rebaño del pecado y del mundo. Porque cuando venga Cristo me va a pedir cuentas de estas ovejitas que Él ganó con su sangre. Aquí está lo que dicen Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor. El temor. El temor de que cuando venga mi Señor, le entregue buenas cuentas. Y de los que se han perdido, le diga, Señor, yo estoy limpio de la sangre de ellos. Porque yo no rehusé a predicar la verdad. Yo no rehusé a predicar el camino, Señor bendito. Pero ellos fueron incrédulos. Pero aquí hay otros talentos que te puedo entregar. Aquí hay sacrificios vivos y aceptos y agradables para ti, Señor, que dedicaron sus vidas a hacer luz. Entonces, ahí está, bendito hermano y bendita hermana, la verdad. Ahora, recordemos, Pablo le está hablando a verdaderos siervos. Dice en el versículo 29, porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Otra profecía hay, otra profecía más que se está viviendo el día de hoy. Después de mi partida, yo sé, dice, yo estoy profetizando porque conozco la palabra, porque conozco a Dios. Después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces. Ahora, ¿qué es un lobo rapaz que Dios utiliza como simbolismo en la bendita Biblia? Bien, este lobo, sabemos que en el mundo hay una variedad de lobos según los países donde hay lobos, y así como hay razas de perro, pero todos son perros, pero cada uno tiene una raza, de igual manera hay muchísimas razas de lobos, muchísimas, pero hay un lobo en el Medio Oriente de desierto, que es un lobo que está acostumbrado al desierto. Rapaz, es un lobo cazador, es un lobo carnívoro, todos los lobos son carnívoros, ¿verdad? Pero este lobo es voraz. ¿Por qué no? Hay lobos que son hasta amigables. Este lobo es rapaz y creo que es solitario. Bien, entonces, identifica un animal carnívoro como el león, como el leopardo, como el oso, que también son animales que simboliza Dios en la Biblia para representar a los falsos representantes. Usted va a recordar alguna parábola en donde dijo Cristo Jesús, y estos, refiriéndose a los fariseos, vienen a ustedes como ovejitas disfrazadas, pero por dentro traen lobos rapaces. Y no es maravilla, porque Satanás y sus ministros se disfrazan por fuera de ángeles de luz. Lloran, ¿verdad? Pero por dentro traen demonios. Por dentro quieren comerse a la oveja. Por dentro quieren llevar su carne al mundo. Ahora, ya profetizado. Por eso yo he escuchado a impíos e impías decirme
que yo estoy mal y que en ninguna iglesia se predica lo que yo predico. Claro, alabado sea Dios, gracias a Dios, que somos de la minoría, que somos pocos. ¿Por qué? Estos han entrado ya, lobos rapaces, como dice en Timoteo también, y se amontonarán maestros en los últimos tiempos, porque ahí nos da la señal Dios, y en los últimos tiempos se amontonarán maestros a rascar el oído, según las concupiscencias de cada uno. Entonces, ya está profetizado por Dios, hermano y hermana. Recordemos, son cristianos disfrazados que parecen sepulcros blanqueados, pero traen demonios. Y cuando dice no perdonar al rebaño, es que los engañan bajándolos de la cruz. Los engañan con palabras persuasivas, los engañan con lágrimas, los engañan con un amor ficticio y no de Dios. Y les predican lo que les gusta escuchar. Les predican mentiras y son a los que les aplauden y son en donde están llenas las congregaciones el día de hoy. Y no perdonarán al rebaño, dice aquí, no perdonarán al rebaño. Palabra de Dios. Bendito hermano y bendita hermana. Se me ha ido esta bendita enseñanza 53, que es la hora que Dios me está permitiendo pues pasar diariamente. No subo más tiempo porque así hay pocas visitas. Ya, como le digo, no me maravilla. Yo quisiera subir 2 o 3 horas diarias, pero yo le profetizo y estoy seguro que si con trabajos muchos terminan la hora, muchos ven 10 minutos, ¿para qué más? Así que bueno, la hora que Dios me permite predicar. Y si usted tiene hambre y sed de justicia y requiere de más tiempo, recordemos, ahí están los teléfonos, ahí están los contactos. Yo soy un sirviente comprado con la sangre de Jesús para todo aquel que venga con hambre y sed de justicia, pueda yo ministrarle y no rehusar del ministerio que Dios me ha dado. Las puertas están abiertas. Que la gracia y la paz queden con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 54. Gracias.